Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Nelson Álvarez, soy estudiante de maestría en arquitectura y colaboro con el CEA. Agradecemos su asistencia y le damos la bienvenida a este webinar denominado Teoría del Apego en Adultos. Te recordamos que vamos a estar grabando esta actividad con el propósito de subirla a nuestro canal de YouTube para que aquellos que no se hayan podido conectar puedan consultarla y para nuestro equipo de trabajo. El SEA mantendrá deshabilitado el micrófono y cámara de los participantes durante la presentación. Este webinar será ofrecido por el doctor Manuel Rivera Acevedo, quien posee una maestría y un doctorado en educación con concentración en orientación y consejería. Trabaja en el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil del recinto de Río Piedras. Es miembro de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional, la American Counseling Association. Eh, Está certificado por la National Board of Certified Counselors. Ha publicado varios libros y artículos sobre distintos aspectos de la consejería profesional. Es dueño de las prácticas privadas de consejería profesional Amarres y el taller del carpintero, orientada esta última a ministros y ministras eclesiásticas de Puerto Rico. Quisiera preguntarle al doc si quisieras las preguntas se hicieran durante el webinar o se Ujú. mantengan reservadas hasta el Sí, sí, final. durante el webinar no hay ningún problema. Bueno, sin más demoras, el público es suyo. Pues muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas, sobre todo a los fieles que han estado. Esta sería la cuarta presentación de este semestre, los que han estado ahí a mi lado, acompañándonos mutuamente y dándonos apoyo. Apego y desapego es una de las teorías que yo utilizo en mi práctica privada y en mi trabajo profesional aquí en el recinto. La otra que utilizo es la terapia narrativa, que di un taller hace un tiempito sobre ella, pero vamos a trabajar hoy con el apego y el desapego. Doc, deshabilitó el micrófono. ¿Me pueden escuchar ahora? Ya, ahora sí. Ok, de nuevo, pues buenos días a todas y a todos, sobre todo a aquellos que se han mantenido estas cuatro presentaciones acompañándome y acompañándonos mutuamente. La teoría del apego es una teoría que yo utilizo mucho en mi práctica, junto a la terapia narrativa de la que ya habíamos hablado en otra ocasión. Cuando hablamos de apego y desapego, la imagen que viene rápido a la mente es la película Toy Story, los vínculos de amistad que se desarrollan entre los distintos personajes. Y la frase de uno de ellos que decía, tú eres un amigo fiel, la canción tú eres un amigo fiel. Esta frase viene de una serie de televisión que hubo en la década de los 50 y 60, que era El Llanero Solitario, que iba acompañado siempre por un indio norteamericano. Saben que la palabra india está mal dicha porque ellos no sabían que eran indios, ellos eran de los pueblos originales. Y allí se decía Kimosabi, que fue una frase que se creó para la serie. Hay algunos estudiosos que dicen que viene de esa frase, de ese nombre que está ahí entre paréntesis, Kimosabi, que significa aquel o aquella que observa en secreto. Y vamos a volver después sobre eso un poquito. Y luego se aplicó como amigo fiel. Y la canción de Toy Story, Yo soy tu amigo fiel. Lo curioso es que el término Kimosabi lo usaba el indio para hablar del vaquero y tenía que ser al revés, porque el amigo fiel es el indio, el que siempre estuvo con él en cada momento. Vamos a hablar un poquito primero sobre las teorías. Esta es una teoría vieja, ya casi no se usa en muchísimos sitios con la población original que eran niños, sobre todo niños pequeños, ahora se utiliza más con adultos. Las teorías recogen datos. Hay algo que nos llamó la atención poderosamente y queremos entenderlo, queremos incorporarlo a nuestra cajita de herramientas o queremos darle algún tipo de uso, pero lo primero es recoger datos. De qué se trata, quién la formuló primeramente, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, cómo se aplica, cuáles son sus posibles escenarios. Los datos se transforman en información cuando los interpretamos.
Hasta que no hay una interpretación siguen siendo datos, datos numéricos, datos anecdóticos, pero cuando la interpretamos, entonces se convierte en información porque le damos forma y nos permiten entonces movernos en una dirección específica. Y esto se da en todos los renglones de nuestra vida. Tenemos datos sobre algo, por ejemplo, por qué mi hija o mi hijo se está vistiendo de esta manera, está saliendo tarde en la noche, llega tarde en la mañana. Empezamos a recopilar datos. No será esto, tal vez sea esto otro, y cuando lo interpretamos, entonces llegamos a algún tipo de paso para la siguiente acción. Integran distintas hipótesis. Las hipótesis son explicaciones tentativas de algo, y tentativa está resaltado porque siempre puede haber otra explicación igual de buena a la mía. Y entonces yo tengo que ajustar, hacer los arreglos necesarios a la mía si quiero ser honrado conmigo mismo y honrado con el trabajo que estoy haciendo. Y un mismo hecho puede tener varias hipótesis. Puede haber una hipótesis que tenga que ver con el desarrollo humano, puede haber otra que tenga que ver con la madurez, otra que tenga que ver con la formación de vínculos. Buscamos entonces las que mejor se apliquen a una situación para poder darle el mejor uso posible. Orienta nuestro trabajo y a su vez genera nuevas teorías. Esta teoría comenzó con niños muy pequeños y ahora se usa mucho con adultos. Ya no se usa tanto con niños, lo explicaré después. En cuanto a las teorías que tienen que ver con las relaciones de adultos, hay que decir que son muy limitadas porque la inmensa mayoría de las teorías originalmente empezaron a trabajar con niños, preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes. Pero con adultos mayores, sin decir una edad, vamos a decir que de 30 y pico de años en adelante, pues ya están más enfocadas en el problema y en la solución. Esta persona o esta pareja o este grupo presenta esta situación que se ha convertido en un problema y hay que buscarle una solución. Y no tanto el crecimiento y desarrollo, porque muchas teorías decían que esto se acababa en la llegada a la adultez. Recuerden que adultez es un concepto legal y madurez es el concepto psicológico, así que uno puede ser muy maduro y no haber llegado a la adultez, o puede ser muy adulto y no ser maduro también, eso se da muchísimo. Otra de las limitaciones de estas teorías de adultos es que estaban muchísimas veces enfocadas en la dependencia y se veía la dependencia como algo patológico. La dependencia es necesaria para todo tipo de relaciones. Lo que no podemos dar es una sobredependencia porque anula nuestra libertad, nuestra autonomía y nuestro sentido de identidad y autoestima. Muchas de las teorías que se estaban usando patologizaban la dependencia y decían hay algo malo, te tienes que liberar, tienes que encontrar tu propio yo, o esta relación es una relación que es tóxica. Y somos buenos si nos ajustamos al programa que está establecido. Por ejemplo, soy una buena esposa si me quedo en mi casa criando mis hijos, si apoyo en todo a mi esposo, si no estoy buscando yo un trabajo, o si el trabajo no es solamente lo que sé, es apropiado para una mujer de mi edad. Si cumplo esos requisitos, soy una persona buena. Si no lo cumplo, hay algo malo en mí o hay que chequear qué es lo que está pasando. Y eso lo vemos todavía hoy. Y lo hemos visto en estos días recientes en las distintas campañas electorales en el norte, sobre todo con los papás del recientemente electo alcalde de la ciudad de Nueva York, que la mamá es cinematógrafa y ha producido películas que han sido reconocidas con muchos premios, y el papá también es un hombre profesional. Por otro lado, también se insiste mucho en el proceso de individuación, como yo me creo conciencia de que yo soy un individuo distinto a los demás. Puedo compartir algunos intereses, o puedo compartir un origen común, o puedo compartir una religión común, pero al mismo tiempo soy diferente en el sentido de que yo vivo mi religión de la manera en que yo entiendo que es la que corresponde a mi forma de ser, sin negar los preceptos o las disciplinas de cada confesión religiosa. Así que muchísimas veces estas teorías sobre las relaciones de adultos decían, bueno, si es una mujer que depende todo el tiempo de su esposo, hay algo malo. Si es un esposo que no cumple, hay algo malo. Si los hijos están yendo a conciertos de música escandalosa, hay algo malo, y no necesariamente es así. Ni se puede patologizar la dependencia, ni se puede olvidar
que estamos movidos a ser unos seres únicos, originales e irrepetibles. Eso es lo que se entiende por individuación diferente de los demás. Todas las teorías están contextualizadas por el tiempo y por la cultura. El tiempo es el momento en que vivimos y el momento en que se formulan. Por eso les dije que ya esta teoría, como fue formulada originalmente con niños pequeños, ya no se está usando tanto. Ahora se utiliza más con adultos. El tiempo en que surgió la teoría fue porque su primer postulador o desarrollador vio que había unas diferencias en la conducta de unos niños cuando los tenían que llevar a un hospital y en aquel entonces los niños los dejaban en el hospital. ¿Cómo era su reacción? Si era una rabieta o si se sentían seguros, si comenzaban a jugar con los distintos juguetes que había, si tenían juguetes, y ver su progreso en en la formación de relaciones y en la seguridad para con ellos mismos. La cultura tiene que ver mucho también con la manera en que se contextualizan las teorías. Hay culturas que son más favorecedoras de la independencia y hay culturas que son más favorecedoras de la comunalidad. Buscar qué es lo que nos une, qué es lo que nos identifica como un pueblo distinto de los demás. En Puerto Rico participamos de culturas que son al mismo tiempo latinas y por el otro lado pueden tener algo de norteamericanas por el ir y venir, la dependencia común, la ciudadanía común y todo esto. Son difíciles de identificar y traducir en el sentido de que cómo yo puedo hacer que una persona que tiene otros referentes históricos, culturales, entienda lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, ¿cómo yo le puedo explicar la fiesta de Halloween a personas que no tienen ni idea de lo que estoy hablando? Y eso lo vemos siempre cuando llega esa época. Ya pasó la semana pasada y había pueblos que se estaban preguntando, bueno, ¿y qué es esto? Lo más cercano es el Día de los Muertos y no es la misma cosa. También está lo que se conoce como la cosmovisión, la manera en que yo veo el mundo, la manera en que yo veo mi mundo y mi vida. Si es algo positivo, si es algo negativo, si es algo que me abruma o me cansa o que me reta continuamente. Y la escuela del teórico, en el sentido de que si era psicodinámico, existencialista, humanista, eso enfoca su dirección. Y no cuestionamos muchísimas veces ninguna de estas cosas, sino que las damos por válidas. Es muy importante tener claro que una sola teoría no explica toda la conducta, no explica todo lo que está pasando y necesitamos unir varias teorías. En mi práctica yo uso mucho el apego y uso mucho la terapia narrativa que surgió en Australia y Nueva Zelanda. Ahora, dentro de las distintas teorías hay una teoría que se llama la teoría sistémica, de la que hemos hablado en anteriores ocasiones. Y lo que nos dice es que la vida entera está organizada en sistemas. Pueden ser sistemas pequeños como la familia o la pareja si no hay hijos, o puede ser sistemas grandes como puede ser un pueblo, un país o una región dentro del mundo. La pregunta es, ¿por qué queremos estar con otras personas? ¿Por qué queremos compartir con otras personas, ya sea con una o con miles? ¿Por qué queremos estar? Y las respuestas pueden ser muy variadas porque la respuesta básica es porque si no estamos con otros, no vamos a desarrollarnos como seres humanos. Podremos desarrollar otras cosas, otras conductas, pero la relación, el modelado que mantenemos, los vínculos que establecemos, esto es lo que nos ayuda a desarrollar nuestra identidad. Entonces, esta teoría tiene unos logros, identifica patrones de respuestas limitados o rígidos y los ayuda a cambiar, porque la manera en que, por ejemplo, esto siempre se ha hecho así, o el lugar de la mujer o la función de la mujer es esta, o la función de los niños es esta, se convierten en espirales sin salida, no podemos crecer. Y la teoría sistémica nos dice, los sistemas tienen que evolucionar o de lo contrario, corren el riesgo de caer en lo que se llama la entropía, un proceso de muerte, porque ya no son relevantes. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como entendemos que deben ser? Pues hay una culpa crítica, esto es culpa de fulano o de fulana, porque no han hecho el trabajo que se suponía o no han vivido con la entrega y la disponibilidad que se esperaba de ellas o de ellos.
Por otro lado, hay personas que se retiran de una manera defensiva, no quieren meterse porque no quieren ser heridas o no quieren ser rechazadas. Y volvemos de nuevo a la culpa crítica. Esto es culpa del gobierno, esto es culpa del sistema. Y podemos ver, por ejemplo, las relaciones de personas de distintos grupos étnicos, un blanco con un negro, con un marrón, todos los comentarios peyorativos, todos los términos que inventamos para tratar de mantener al otro alejado o alejada de mí. Una de las deficiencias de la teoría sistémica es que es muy mecanicista, lo da todo por hecho y esto es lo que hay, no se introduce ninguna variable y se centra mucho en los roles. Esto es lo que se espera del varón, esto es lo que se espera de la mujer. Si lo llevamos a algo más específico, esto es lo que se espera del pastor o de la pastora. No pueden tener ningún tipo de conducta, qué sé yo, ir a ver una película de adultos porque que está fallando al llamado y a su ministerio. O lo podemos ver en lo que se supone que sea el rol del maestro, del profesor o el rol del profesional. No examina significados, no quiere mirar la contextualización, lo da todo por hecho, ni las experiencias, qué significa esto para la gente, ni las motivaciones. Yo he tenido estudiantes que cuando llega este momento del semestre me dicen que estoy muy cansado o muy cansada y es perfectamente comprensible, nos pasa a nosotros también. Y es porque están terminando el semestre, pero todavía no lo han terminado y se dan cuenta de las cosas que tienen que pasar. O los de ustedes que están en alguna relación de pareja que dicen mi papá o mi suegro no siente lo mismo que yo siento o no me está aceptando. Y no nos damos cuenta de que hay diferencias en los estilos de crianza, en la expectativa que se han formado, en los significados que se han dado a la relación nueva que se está formando. Me va a llevar a mi niña o me va a llevar a mi hijo y él no está preparado o ella no está preparada para esto. Estas pueden ser deficiencias que se dan. La hija menor mía tiene 26 años y entonces está con su bebé y su compañero en su apartamento. Y en un momento dado ella se siente y me habla y me dice cómo se está sintiendo en esta nueva experiencia donde ella tiene que ser responsable, que es una experiencia común a todos los jóvenes de su edad, pero que cada uno la vive de manera distinta. Entonces, para poder entender y para poder responder adecuadamente hay que saber escuchar y hay que saber ponerse en el lugar del otro. La teoría sistémica tiene un mito grande, que es lo que el elemento más dañino. Dice, si se introduce un cambio en un elemento del sistema, se logrará automáticamente el cambio en todo el sistema. No es cierto. Lo primero que hace el sistema con el oeste americano, con las caravanas de carretas, es que se protege a sí mismo. Se protege de tal manera que no pueda penetrar lo que viene de fuera y muchas veces defenderse significa atacar. Y entonces atacar es atentar contra los derechos de unos, que es lo mismo que atentar contra los derechos de todos. En mi familia de origen nosotros somos 8 hermanos y cada uno ha vivido de manera distinta, aunque haya rasgos comunes, aunque la crianza fuera muy parecida, cada uno lo ha vivido de una manera distinta y ahora compartimos y lo que compartimos nos enriquece también. Lo importante es que los miembros de una relación, sea una relación de pareja, una relación de trabajo, una relación más grande, son más importantes que los componentes de un sistema porque estamos hablando de personas. Y aquí no se trata de aplicar una receta o una fórmula terapéutica y creer que el cambio va a venir automáticamente. No es así, no funciona así. Las personas también pueden pertenecer a más de un sistema y ahí viene el problema de las lealtades, sobre todo el tiempo. Antes sabíamos que si el chico o la chica tenía juego de baloncesto a tal hora, se esperaba que papá o mamá estuvieran en el juego de baloncesto, pero si el patrono decía que no, que es más importante el trabajo, papá o mamá tenían que quedarse en el trabajo. Ahora sabemos que ya se ha logrado un equilibrio y papá y mamá dicen, lo más importante para mí es estar con mi hijo o con mi hija, porque no solo lo apoyo o lo apoyo, sino que yo también cumplo con mi función. Ok. Eh, Hay 3 momentos identificables en la historia. Esta teoría surgió en Inglaterra. Quien la inició es este señor que está aquí, que se llama John Baldwin, y él trabajaba en un hospital
pediátrico, pero las condiciones eran totalmente distintas a lo que nosotros entendemos hoy como hospital pediátrico. En aquel entonces, papá y mamá dejaban al niño y no lo volvían a ver hasta que lo fueran a dar de alta o si surgía algo. Y los niños, obviamente, si volví a decir, si tienen un apego seguro, van a llorar porque papá y mamá se fueron, pero rápidamente se van a adaptar a la nueva realidad. Los niños que están todo el tiempo siendo rabietas, hay algo malo en ellos. No, no hay nada malo, es un estilo de crianza totalmente distinto y un apego totalmente distinto. Volvi lo que dice es, mira, el apego es un mecanismo para sobrevivir. Yo me apego al que me da más seguridad, más tranquilidad, al que yo entiendo que me respeta como persona, como hombre, como mujer, que me respeta como profesional de la conducta, que me respeta como una persona religiosa. Y estoy viendo que esto me ayuda, porque no solamente vivo, sino que sobrevivo, vivo en abundancia. Esto se puede dar en muchísimos escenarios, incluso en escenarios donde hay gran pobreza, pobreza económica, pobreza material, que hay unos vínculos fuertes y las personas, la familia se siente que está viviendo bien, está viviendo contenta con lo que tienen. Obviamente aquí tenemos que entrar con todo lo que tiene que ver con maltrato o injusticia, pero vamos a buscar el lado positivo. Al inicio se veía la relación madre-hijo, sobre todo en Inglaterra en ese momento dado, que era la relación fundamental. Si ustedes recuerdan muchas novelas de todas estas épocas, decían que cuando mamá moría, la familia venía y se repartía los hijos. O papá tenía que casarse con la primera mujer que apareciera para poder tener una semblanza de hogar. Esto ya no se da, pero esto es lo que señala lo que se conoce como el fenómeno de la proximidad, que yo siempre voy a estar ahí a tu lado, aunque físicamente me tenga que ir a trabajar, pero yo estoy ahí, yo te voy a recoger a las 3 o te voy a recoger a las 5, yo voy a cumplir con mi palabra. Recuerden de nuevo que estamos trabajando originalmente con niños pequeños, niños muy pequeños. Incluso algunos de ellos todavía no hablaban cuando Volvi hizo algunos de esos experimentos. Y ser consistente en la conducta. Esto se trabaja mucho también con las relaciones de adultos jóvenes. La primera, yo me enamoro o creo que me enamoro de alguien que me provee un sentido de supervivencia y de protección y que es consistente conmigo mismo, conmigo y que va a estar a mi lado también. Melanie Klein era una señora que postuló lo que se llama la teoría de las relaciones objetales y es una teoría sumamente fría, lo que dice que las personas son objetos que cumplen con satisfacer nuestras necesidades. Y ya se llega a una frialdad increíble en las relaciones. Mientras yo cumpla, yo soy una buena persona. No tiene que haber afecto, no tiene que haber cariño. Si lo hay, bien, pero si no lo hay, no pasa nada siempre y cuando se cumpla con lo que se tiene que cumplir. Y esta teoría es una respuesta crítica a esa manera de ser. No es únicamente el ponerte la bata blanca y tener un estetoscopio y decir yo soy un médico. Y no, yo les he contado que uno de los médicos que yo iba, la cuarta vez que lo fui a ver, me preguntó, ¿dónde es que tú trabajas? Y cuando le dije, ya me lo has preguntado 4 veces, así que no, ni siquiera te has molestado en saber con quién estás hablando, y ahí mismo me levanté y me fui. El ciclo vital es lo que se conoce como nacimiento hasta la muerte, pero no hay tal cosa como un ciclo vital universal. Sí hay etapas. Hay etapas como el recién nacido, los primeros meses de vida, los primeros años de vida, los logros que se supone que se vayan alcanzando, como el voltearse, como el reírse, como el tratar de sentarse, pararse, gatear, caminar, todo ese tipo de cosas, pero que se celebran de manera distinta y se aprecian de manera distinta. Hay lugares donde los niños desde pequeños están ayudando a papá y a mamá en los trabajos de la casa o en los quehaceres del hogar. Y hay otros donde hay un tiempo largo y prolongado de infancia. Volvi decía, el apego será desde la cuna hasta la tumba, y eso es así. Cuando comenzamos un trabajo nuevo, los primeros días solemos estar mirando con el rabito del ojo a ver quién es el que o quién es la que parece que tiene todo en sus manos bajo control y tratamos de acercarnos a ella o de alejarnos de ella dependiendo de cómo sea la cosa. Esto se da también cuando establecemos vínculos familiares o vínculos de amistades. Tratamos de ver quién nos puede ofrecer más, con quién nos podemos sentir más seguros o más seguras
Y el apego va a ser mucho más de que en esta etapa de la vida se supone que ya yo esté casado o casada, o que yo tenga hijos, o que yo tenga nietos, o que ya me haya retirado. Hoy en día, la teoría del apego es más que una teoría del desarrollo. Recuerden que una cosa es desarrollo y otra cosa es crecimiento. Crecimiento es que se crece, se acabó. Se hace uno más alto o más gordo o lo que sea. Pero desarrollo es que uno va utilizando y ampliando las facultades que tiene como ser humano para hacer su proyecto de vida también. Y hay personas que se han quedado estancadas en el proceso de desarrollo o porque le ha faltado un acompañante o le ha faltado el modelado necesario. Ha habido un adelanto también del buscar supervivencia a buscar seguridad. Yo me siento segura con esta persona. Yo recuerdo una pareja que atendí hace muchísimos años que ella me dijo frente a él es feo, pero yo lo quiero muchísimo así como es. O sea que le importaba más lo que podía darle a la relación de seguridad, de estabilidad, de acompañamiento, que la cuestión física puramente. Hay aplicaciones terapéuticas en todas las fases de la vida y ahí estoy pensando ahora, por ejemplo, en la viudez. Cuando una persona se queda viuda, sobre todo si es una viudez inesperada. Hace unas cuantas semanas, mi esposa y yo con uno de los nietos fuimos a comer a San Patricio y mientras estábamos en la fila ordenando, vimos una señora que es mayor, menor que yo, pero mayor, que estaba mirando los distintos establecimientos y entonces yo le dije, mire, este que esté aquí donde íbamos a comer nosotros, aquí hace un plato que se llama pollo empapado, que es riquísimo, pruébelo. Y ella dijo, pues voy a confiar en usted. Y cuando estábamos esperando, yo le digo a mi esposa, o es recién divorciada o es recién viuda, por la manera en que se está viendo. Y cuando ella recibió su orden, le dije, véngase con nosotros, pues siéntese con nosotros. Y se sentó y efectivamente era recién viuda. Y esta era su primera salida después de un tiempo de pasada la muerte de su esposa. Y estaba sintiendo, de su esposo, estaba sintiéndose obviamente insegura porque estaba entrando de nuevo en una etapa de la vida que había dejado atrás. Puede haber aplicación terapéutica como el compartir un plato de comida o como o compartir algún interés en común en todas las fases de la vida. En algunos momentos, en algunas ocasiones, estos grupos que ayudan como centro de cuidado diurno cumplen un papel muy importante porque mantienen viva la idea de que yo estoy aquí, yo todavía no me he ido, todavía puedo recibir, también puedo aportar algo de mi vida a la vida de los demás. Y de manera especial se puede aplicar a los grupos, sobre todo cuando hay grupos que tienen un trabajo en común que deben realizar. Agilizan los procesos porque se reconoce lo importante y único de cada persona y cómo se integra en la vida de los demás. Bowlby fue el que la postuló. Luego la señora que está a la derecha, Mary Ainsworth, fue la señora, ella es norteamericana, era norteamericana. Ella fue la señora que estableció todas las escalas de medición en todos los experimentos que se estaban haciendo. Y Mary Main, que también es norteamericana, le fue dando un poco más de forma. Ellos lo que, de nuevo, trabajaron con niños pequeños y esto ya se ha quedado atrás. Ahora se está trabajando otro escenario distinto. Y estas personas que están aquí son las que empezaron a desarrollarlo con adultos. La que se llama Susan Johnson fue la primera que lo utilizó con parejas. Y otros lo empezaron a utilizar desde el psicoanálisis o de distintas corrientes de terapia y de psicología. Preguntas hasta aquí o comentarios hasta aquí. Ok, De momento no hay preguntas en el de chat. momento no hay. Pues entonces vamos a ver cuál es la definición operacional de apego que nos puede guiar. El apego es un vínculo afectivo entre dos o más personas que proporciona identidad, seguridad, protección y confianza emocional. Entre dos o más personas es porque puede haber una relación fuerte entre tres más cuatro, cinco, seis personas, como puede ser la familia nuclear o como puede ser la familia extendida también, o como puede ser el grupo de vecinos que pasaron juntos por María, o que sobrevivieron la pandemia, o que sobrevivieron cualquier otro evento de la naturaleza y han salido fortalecidos gracias a los vínculos que tenían con otros.
Afectivo es que va mucho más allá que un contrato escrito. El afecto es esa inclinación, ese atractivo que hay de mi ser hacia otras personas y de ellos hacia mí. Me llama la atención su manera de ser, su manera de hablar, su manera de comportarse. Me siento atraído o atraída hacia él o hacia ella porque creo que puede darle algo a mi vida y me siento cada vez más deseoso de compartir con él o con ella un tiempo. Me proporciona identidad. Yo sé lo que significa ser boricua gracias a estas personas. Yo sé lo que significa ser cristiano gracias a estas personas. Yo sé lo que significa pertenecer a un partido político gracias a estas otras personas. Le aportan a mi sentido de identidad, también a mi sentido de seguridad, viendo que puedo no tener lo que podría ser riquezas para otros, pero para mí no es necesario. Y protección, en el sentido de que nunca me voy a sentir desamparado o desamparada. Y una idea sumamente importante, confianza emocional. Ha habido parejas en las que uno de los dos le ha dicho al otro en el momento, en un momento difícil, yo no voy para ningún lado, yo estoy aquí, yo me casé contigo o me uní a ti para toda la vida. Por eso es que se dice en el momento de los votos matrimoniales, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, porque es lo que queremos. Tenemos que, esa confianza de que vamos a caminar juntos. Esto se trató de incluir en lo que se llamaban los cursillos prematrimoniales de muchas denominaciones religiosas, pero como que no se logró la fórmula exacta. Vamos a ver si alguno de ustedes lo puede hacer. La teoría del apego es cómo la formación de vínculos, miremoslos como lazos, en los primeros años de la vida configuran las relaciones adultas y canalizan las acciones afectivas y la intimidad. Por ejemplo, si mis niños desde pequeños vieron que mamá y papá tratan a las demás personas de la misma manera, van a aprender o se espera que aprendan a hacer exactamente lo mismo, a tratar a las demás personas con respeto. El papá de mi esposa era recogedor de basura. Siempre, yo le decía, don William, usted era un recogedor de basura, un hombre sumamente humilde. Y las demás personas veían ese trato, don William, usted. Y al final de su vida, pues ya había otro tipo de acercamiento y decía, viejo, vente, vamos a caminar un rato, vamos por acá. Pero en ese momento siempre era ese trato respetuoso. Si lo vemos yo tuve un niño una vez que le tenía miedo a las sillas de ruedas, nunca supimos por qué exactamente, hasta que se nos ocurrió la idea de que se sentara en una silla de ruedas y entonces viera lo que eso significa para quien la tiene que usar por necesidad para moverse de un lugar a otro. Si establecemos estos vínculos o la manera en que respetamos estos vínculos desde bien pequeños, una manera sana, esto es lo que hay. Hay personas que son ciegas, hay personas que son sordas, hay personas que se hacen viejas, hay personas enfermas que están encamadas. Pues esto va a canalizar las acciones afectivas y la intimidad cuando seamos adultos también. Muchísimas veces el secreteo, por ejemplo, fulano o fulana tiene que empezar un protocolo de quimioterapia y no queremos hablar de esto, eso hace mucho daño. Obviamente hay que tener en cuenta la edad y el momento de la persona a la que le vamos a compartir la información para poder hacerlo bien. Estos lazos se establecen con algún propósito en específico. Aquí hay unos cuantos. Hay relaciones con algún tipo de significado, como puede ser la relación de pareja o como puede ser la relación religiosa, como puede ser la relación de partido político, tienen un tipo de significado especial, ya sea tratar de mejorar lo que existe o de corregir lo que no debe estar así porque está haciendo daño. Hay lazos que se establecen como amistades. Y amistades no es únicamente el que compartimos 8 horas en un mismo lugar de trabajo. Amistades es que compartimos intereses, compartimos visiones acerca del mundo, y nos apoyamos mutuamente. Grupos o equipos que no son la misma cosa. El grupo va a estar por un tiempo límite y el equipo puede estar por un tiempo más largo, en lo que se alcanzan los objetivos que se establecieron. En las relaciones amorosas, que pueden darse desde las muy tradicionales hasta las que escapan todo tipo de definición, porque el amor de por sí, como veremos más adelante, no es fácil de definir.
Puede darse también lazos en relaciones íntimas con o sin conducta sexual. Puede ser sencillamente que somos muy buenos amigos, tanto de distintos sexos como del mismo sexo. Compartimos, vamos al cine juntos, comemos juntos, pero no hay ningún tipo de intimidad sexual porque no es necesaria. Pero también las puede haber con una conducta sexual. Y puede haber relaciones fuera de lo establecido porque en un momento dado nos tuvimos que hacer cargo por una emergencia o una necesidad de otras personas. Lo vemos cuando, por ejemplo, mueren papá y mamá en un accidente y hay que atender el bienestar de los niños que ahora se quedan sin papá y sin mamá y durante un tiempo vamos a estar ahí proveyéndole los servicios. Importante con estos vínculos es la posibilidad de un símbolo, como por ejemplo en el matrimonio cuando intercambiamos los aros matrimoniales o cuando firmamos algún tipo de contrato. Hay una importancia de que esto para mí tiene un valor especial y yo no me voy a desligar de este compromiso que estoy aportando ahora. No sé si ustedes ven en YouTube, periódicamente tienen algunos videoclips de peticiones de jóvenes adultos a su padrastro o madrastra de que los adopten. Y cómo cambia la dinámica familiar en cuanto a la expresión de la alegría, de la satisfacción. No son 100% necesarios. Uno puede ser un buen papá o una buena mamá sin haber sido padre biológico o madre biológica y puede darse todo lo contrario también, pero no dejan de ser importantes. Y muchísimo más importante la comunicación verbal y no verbal. Lo vemos cuando, por ejemplo, tenemos algún compañero o compañera de trabajo, cuando llegamos a nuestra oficina o a nuestro departamento. ¿Qué te pasa? Que te veo triste, tienes los ojos achinados. Si hay una confianza, la persona va a compartir. Si no dice, ahora no puedo hablar de esto, más adelante lo voy a hacer. Esa comunicación verbal y no verbal son importantes. Verbal en el sentido de palabras que no se suelen usar y de momento están haciendo entrada en el vocabulario. Y uno dice, ¿qué le pasa a esta persona que nunca hablaba así, ahora está hablando de esta manera? Déjame ver qué pasa para ver cómo yo puedo ayudar. La teoría entonces integra varias cosas. Las ideas evolutivas postuladas por Charles Darwin, que se recuerda, escribió sobre el origen de las especies y hay que corregir un error. Darwin siempre se dice que Darwin hablaba de la supervivencia del más fuerte y no. Él lo que hablaba era de la supervivencia del más apto, del que se sabe adaptar a los cambios. Se molesta, lo cuestiona, se desconcierta, se siente confundido, pero se adapta, sabe manejar las nuevas situaciones. No necesariamente el más fuerte, sino el más apto, el que sabe cómo prender un fósforo en la luna. Eso es lo que estamos buscando. También está lo que se llama la biología evolutiva, que son respuestas a necesidades que dan lugar a nuevas conductas. Por ejemplo, el dedo pulgar es una respuesta evolutiva, porque con el dedo pulgar podemos oponerlo a otros dedos y podemos agarrar algo y podemos utilizar la mano de manera que si no lo tuviéramos, no lo podríamos hacer. Eso es una parte de la respuesta y parte de la biología evolutiva. Podríamos tener otros ejemplos, pero este me gusta mucho porque es muy cercano, muy inmediato. La psicología del desarrollo, como les dije hace un rato, va más allá que la cuestión del crecimiento. Es como yo me desarrollo en el ambiente social, en el ambiente ético, en el ambiente, lo que sea, político o religioso, cómo yo voy creando significado y sentido a lo que voy haciendo y a lo que es importante en mi vida. También integra ideas tomadas de la etología. Etología es la ciencia que estudia a los animales en su ambiente natural. Aquí hay un problema y es porque los seres humanos tienen miles de ambientes naturales. Pueden estar en una selva en la Amazonía o pueden estar en ciudades extremadamente modernas como la que se está haciendo en distintos países árabes tratando de vencer el ambiente desértico, creando hasta pistas con nieve y todo esto. Así que estas ideas tomadas de la etología no son fáciles en los seres humanos, sobre todo porque los seres humanos no tienen instintos. Esto ya yo lo he dicho en otras ocasiones, pero siempre lo repito. El instinto, para que haya instinto, la respuesta tiene que ser la misma en todos los miembros de la especie en cada momento que se dé, y no es así.
Cada uno reacciona de manera distinta y hay personas que sí les gusta ser padre, pero no hay un instinto de ser padre o el instinto de ser madre. La teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein que les mencioné hace un rato, y es ver los demás, tanto personas como grupos, como objetos que yo puedo utilizar, no necesariamente manipular y no necesariamente con un fin negativo para lograr las metas que yo quiero en mi vida. Pero los seres humanos siempre son más que objetos. Recuerden cuando hablamos hace unos talleres de yo soy yo y mis circunstancias y las circunstancias de mis circunstancias. Además, miramos los aspectos sociales, tratar de tener un partido político que se quede todavía en los momentos de su fundación y no responda a 40, 50, 60 años de historia es un desastre. Aspectos sociales son también la fundamentación religiosa de los distintos credos, cómo yo adapto esto a la modernidad sin atacar la modernidad o sin dejar que la modernidad me quite razón de ser. Hay una teoría que se llama la teoría de los sistemas de control. ¿Quién controla qué? Y obviamente está quien tiene mayor poder, no necesariamente mayor autoridad. La autoridad viene del poder. Pero aquí lo importante es quién controla la posibilidad de acceso a la universidad, de tener una casa en tal lugar, un carro de tal modelo. ¿Quién lo controla y cuáles son los precios que hay que pagar también? Y si yo estoy dispuesto a hacerlo. Integrar también ideas tomadas de la psicología cognitiva, que esto es la manera en que procesamos la información. Recuerden que todo esto de proceso de información es lo que yo dejo entrar en mi cabeza, cómo yo lo voy a interpretar, cómo yo lo archivo y cómo yo lo recupero y lo uso. Eso todo es la psicología cognitiva, que trabaja mucho con la interpretación que le damos a lo que nos ocurre. No son tanto las cosas que pasan lo que nos afecta, es la manera en que las interpretamos. Me dejaron, ya yo no voy a poder tener ninguna relación amorosa con nadie, yo no soy querible, yo no soy amable. Me dejaron es un hecho y la interpretación puede ser correcta, puede no ser correcta, pero entonces con eso tenemos que trabajar. Y también ideas de la terapia narrativa, que como les dije, fue una terapia que surgió en Australia y Nueva Zelanda, porque dijeron, vamos a hacer una terapia que sea distinta a las terapias europeas y a las terapias norteamericanas. Vamos a hacer algo que sea propio nuestro y utiliza mucho las narrativas, las narraciones, y utiliza mucho las fiestas populares, los momentos significativos de un pueblo o de un grupo humano. Y está mirando entonces el desarrollo de la personalidad y el desarrollo social a lo largo del ciclo de la vida, porque la persona influye en la sociedad y la sociedad influye en la persona también. Conceptos claves en esta teoría. Esta presentación es un poquito densa, yo lo entiendo, y al oyente que me ha contestado las tres anteriores diciendo que esto no le ha servido para nada, espero que esta por lo menos le sirva para algo. Claro, me llama la atención que si la primera no le sirvió para nada, se matriculó en la segunda y en la tercera. Está el concepto del self. Self no se traduce, se queda como self. No hay yo ni es ninguno, se queda como self. El self es el principio aglutinador de lo que uno es. Es explorador, porque quiere mirar lo que hay nuevo, quiere entenderlo. En ocasiones es defensivo, en ocasiones puede ser ofensivo y atacar a otras personas, puede ser dador, pero también puede ser cuidador. Hay una diferencia. Cuidador es el grado de ternura que se da a lo que yo estoy haciendo. Tiene que ver con esa delicadeza en el trato, en el vocabulario, en el acercamiento, la proximidad. Por ejemplo, no es una persona que cuando llegue a ver a un enfermo se sienta en la cama del enfermo. Primero le pide permiso, ¿me puedo sentar a tu lado? ¿O dónde quieres que me siente? Yo estoy trabajando ahora con un videoclip que queremos hacer aquí en el departamento de que uno nunca le debe preguntar a una persona, ¿estás bien? Porque la persona se va a ver obligada a decir que estoy bien aunque esté mal, o decir no estoy fatal y entonces uno tiene que decir, pues háblame, porque quien me mandó a preguntar, ¿verdad? Uno siempre pregunta cómo está, cómo van las cosas, pero decir estar bien es una respuesta que puede ser explosiva. Y ahí hay que trabajar mucho con el elemento de la ternura y el respeto hacia otra persona, sobre todo si es una persona que está pasando por un momento difícil, una experiencia difícil. Podemos ser receptores de lo que otras personas quieran compartir con nosotros y colaboradores en una empresa común.
podemos tener una identidad, un sentido de identidad y de personalidad que siempre vamos a estar al pie del cañón con otros y no necesariamente tenemos que ser los dirigentes o los líderes. El self integra las emociones de las que hemos hablado en otras presentaciones y cómo se van regulando. Algo que nos produce un miedo muy fuerte, lo vamos regulando poco a poco hasta que el miedo se convierte, y escuchen esto bien porque es importante, en prudencia. Ese es el lado positivo del miedo, se convierte en prudencia. Déjame pensar un poquito antes de hacer tal cosa, déjame ver de qué se trata. O también en precaución. Dos ideas importantes del apego es que las relaciones son puertos seguros y bases seguras. Esto se investigó primero con niños que mamá y papá llevaban al parque, y esto ustedes lo pueden ver en el diario Vivir. Papá y mamá se sientan en un banco y los nenes se van primero a los columpios y después se van a la araña y después se van a otro sitio. Cada cierto tiempo vienen donde mamá y papá y se quedan allí y después luego vuelven otra vez a explorar. Pues las relaciones cuando son positivas son puertos seguros y bases seguras. Me permiten estar en lo que se llama dique seco cuando sacan al barco del agua y lo ponen en el dique seco para repararlo. Y al mismo tiempo son bases seguras porque de aquí yo puedo partir a nuevas experiencias. Y muy importante, yo tengo que ser accesible a quien me necesite, a quien busque de mí. Tiene mucho que ver también con la intimidad, la manera en que comunicamos y compartimos lo más importante en nuestra vida. La autonomía es la manera en que yo tomo decisiones por mí mismo y también para los que comparten conmigo. Auto yo nomos es ley. Como yo me voy estableciendo este sistema de leyes que rigen mi conducta. Leyes no necesariamente escritas, sino normas que yo para mí son importantes. En el taller sobre la ética se trabaja un poquito más. Hay una importancia también en el cuidado del ambiente o de los ambientes en los que nos movemos, sobre todo ahora con el cambio climático, que es muy importante. Más la toma de perspectiva, porque recuerden que hemos dicho en otras ocasiones que todo punto de vista es tan solo la vista de un punto y hay muchas maneras de ver las cosas y necesitamos conocer las perspectivas distintas a las nuestras. Yo esperaba, que yo quería de esta relación, que yo quiero de esta relación, a ver si vamos en el camino correcto. De nuevo, la importancia de la narrativa y algo que vamos a hablar ahorita, de Internal Working Model. El externo tiene que ver mucho con la sexualidad. Yo trabajé un libro, publiqué un libro que se llama La sexualidad humana, vida y sexualidad, que la sexualidad se ve desde distintos momentos claves en la vida, como también es un medio de expresión y es un medio de encuentro. De nuevo, el afecto, que les dije hace un ratito, es la inclinación o la atracción hacia alguien o algo y cómo se va regulando y cómo yo voy interpretando todo esto y voy internalizando al otro, lo voy haciendo parte mía. Esto viene de la teoría de las relaciones objetales. ¿Cómo yo lo voy a internalizar? Lo voy a hacer parte de mi vida también. Más las representaciones mentales que formemos de la relación y de las otras personas. ¿Bien hasta aquí? Ok. Entonces, el Internal Working Model, lo dejé así en inglés sin traducir, es un modelo de trabajo interno desarrollada en la niñez temprana con los cuidadores primarios. Significa, cuando yo tengo hambre, con que llore un poquito, mamá o papá me van a traer la botella, o me van a cargar, o me van a cambiar, o van a sacarme al patio o al parque. Y yo sé que puedo confiar en ellos y ese desarrollo de esa confianza va a influir en otras relaciones cuando yo salga de mi hogar y vaya a Head Start o al pre-kinder o donde sea. Configuro las expectativas sobre nosotros mismos. A mí me quieren. Yo soy querible, yo soy amable. Hay gente que viene y me toma en sus brazos, se sienta conmigo, escucha los cuentos que yo tengo que hacerle. No dice eso son tonterías o eso no puede pasar, sino que se asombra ante mi imaginación, se asombra ante mi agudeza mental. Yo tengo un nieto que se llama Gabriel, que es un tanquecito, tiene 9 años y es un tanque, el papá es un hombre bien grande. Y uno pensaría, Gabriel va a ser este tipo de persona, y sin embargo, Gabriel, que tiene 9 años, sabe decir, esta película es una secuela de aquella otra. Yo creo que tú aprendiste esa palabra de secuela, y no lo sabe, pero asombra con su manera de ser, y uno se sienta con él y escucha lo que está diciendo. Abarca la idea del self, de la que ya hemos hablado un poquito, figuras claves del pasado
y las dinámicas relacionales, sobre todo aquellas que están basadas en el respeto mutuo. Perdón un momento. Y ayuda a identificar estilos de influencia y manipulación. Todos hemos oído hablar de gaslighting. Gaslighting es un intento de manipulación que trata de poner la culpa o la responsabilidad de una conducta en una persona específica. Esto fuiste tú. No vayas a culpar a más nadie porque tú fuiste la que dijo esto, tú fuiste quien hizo esto y no necesariamente es así. Podemos llevar a las personas a dudar de sí mismas y a dudar de su valía como seres humanos y entonces se trastoca todo tipo de relación posible. En cuanto a la biología, el apego es protección contra los depredadores, sobre todo cuando todavía había leones o cualquier otro tipo de animal que podía atacarnos y comernos. No es una conducta que está alambrada antes de nacer, y lo que dije hace un rato de puerto seguro y base segura también, y la importancia del cuidador primario, que cumpla con lo que se espera de él o de ella también. Y la intimidad a nivel primario, el ejemplo claro es cuando la mamá da de mamar a su bebé, y papá puede estar cerca también, y papá lo puede hacer de otra manera con la botella también. Tiene un importante aspecto social. Hay una serie en Estados Unidos de televisión que lo resaltan, Cheers, Friends, las tres series de Chicago, Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD, creo que es, no me acuerdo cuál era de los policías, y Grey's Anatomy, que la relación del trabajo o de la convivencia se nutre mutuamente por los acercamientos que hay entre unos y otros. Se explora el ambiente físico, el ambiente interpersonal, aunque tengamos que trabajar en lugares incómodos que podemos hacer y si le otorgan nuevos significados. ¿Qué significa esto para mí? Yo conocí una persona que cada vez que se mudaba se llevaba a la puerta de la casa, porque decía que esa había sido su primera casa y esa puerta le recordaba todo lo que había hecho a lo largo de los años, a sus años de vida. Y donde quiera que se iba a mudar, se llevaba a la puerta de la casa y la tenía en algún lugar puesta para recordarle de cómo había sido su historia. Son significados que se van creando. También los aspectos sociales son fruto de las relaciones recíprocas, sobre todo aquellas en las que se reconoce el mérito de otras personas, el valor de sus ideas. Y no es fácil estar en sintonía. Hay días en que nos sentimos cansados, molestos, más débiles, o tal vez tenemos unas expectativas increíbles que no son compartidas por otros. Tenemos que trabajar por esa sintonía. De ahí es importante el poder dialogar y tal vez sacar un día a la semana para que el almuerzo sea otra cosa distinta y compartir a un nivel más íntimo. Las tradiciones muchas veces se convierten en historia incuestionada. Hay una frase que dice que las tradiciones son ilusiones de permanencia, porque necesitamos cosas sobre las que podamos volver una y otra vez para entonces decir, ah, estoy bien, estoy haciendo lo correcto, estoy viviendo bien. Y las tradiciones se convierten en historia, pero cuando se convierten en historia incuestionada, no dan oportunidad para crecer, para adaptarse. Y ahí cuando alguien la cuestiona se interpreta como rebeldía. Ah, ¿por qué estás haciendo esto? Esto nunca se había planteado. Y no necesariamente tiene que ser así. Los apegos distintos que se establecen socialmente crean espacios para crecer y aventurarse, tal vez para aventurarse y crecer. En cuanto a base segura, hay una palabra que yo me inventé que es experienciar. No existe esa palabra, me la inventé yo, porque la distingo de experimentar. Experimentar fue que me pasó, o yo intenté hacer algo. Experienciar es que yo la vivo en lo más profundo de mi ser. Yo me doy cuenta, digo, estoy triste por esto y por esto y por esto, o estoy alegre por esto y por esto, y qué puedo hacer con ello. No es únicamente el tener la emoción o el sentimiento, sino ahora hacia dónde me lleva esto. Esa sería la base segura de la que yo voy a partir a encontrar nuevos caminos para la India. Promueve la apertura cognitiva a información nueva. Esto significa leer, escuchar otras perspectivas, mirar otras situaciones distintas a las nuestras, y esto lo tenemos ahora gracias a las comunicaciones masivas al alcance de la mano. Una base segura también nos provee confianza para aprender y arriesgarnos, tomar riesgo, y en toda conducta humana, sobre todo la que es para establecer vínculos, hay un elemento de riesgo que no podemos negar. Me va a salir bien, me va a salir mal.
¿Qué podría suceder? Nunca es seguro del todo, sobre todo cuando hay algún tipo de separación física y cuando hay pérdida, ya sea por enfermedad. Nosotros tenemos, los 8 hermanos, tenemos dos tías que son muy, muy mayores. Y una tiene 93 y la otra tiene 88. Y nos estamos planteando ahora qué podemos hacer o qué hay que hacer. Y obviamente cuando hay 8 más los primos que también tienen que ver, tomar una decisión sobre si un hogar o algún tipo de cuidado, pues es difícil. Y trabajar con esto puede fortalecer los vínculos, pero también los puede poner a prueba. La base segura siempre va a estar presente a pesar del tiempo y la distancia. Yo sé que esta es mi casa, aunque ya yo no viva ahí, ya la vendimos y todo, yo sé que es mi casa. O como se le dije hace ratito, el señor que se llevaba la puerta de entrada para que lo mantuviera atado a su historia personal. Esta base segura a veces hay que sacrificarla cuando el apego es inseguro, amenazante o inconsistente. No nos está haciendo daño. No nos está haciendo daño. Se convierte en algo tóxico, en algo dañino para nosotros. Y cuando hay otros que comparten los mismos vínculos, pero esperan otras cosas, protestan. Y esto es normal. Lo vemos en los adolescentes, lo vemos en los jóvenes adultos, lo vemos en los hijos que se divorcian y regresan al hogar y crean una dinámica totalmente distinta. No, no lo voy a dejar en la calle, no lo voy a dejar en la calle, pero ahora cómo vamos a manejar esta situación en la que ya yo tenía un estilo de vida porque ellos no estaban y ellos tenían un estilo de vida que no les salió bien y el fracaso no necesariamente es responsabilidad o culpa suya. ¿Cómo vamos a establecer estos nuevos vínculos? Sobre todo porque estamos todos entrados en edad también más en el sentido de autonomía y de intimidad que pasa a un nivel secundario en el sentido de que no necesariamente tiene que haber ya también esa intimidad sexual. Doc, qué pena antes de que comience y Ajá, cortarle la bien, idea. Carla Goldrow tiene una pregunta. Dice, el doctor Alan Shore, si lo pronuncio bien, no es uno de los que desarrolló este concepto de Internal Working Models. sí, tienes razón. Sí, También sí, perdón, también no, nos hace un comentario de que sí, que en Argentina se usa mucho la palabra experiencial. pues me alegro entonces, o sea que no, no fui yo el único que se la sacó. Gracias por decirme eso, sí, ya no tengo que decir que me lo inventé yo. Experienciar tiene que ver a nivel profundo. Experimentar es que me pasó, o que yo intenté hacer algo, pero experienciar es que yo la asumí. Yo le di un significado especial. Muchísimas gracias por el comentario. Ok, entonces las emociones son estados de ánimo mediante los cuales reaccionamos a un evento. Son conductas automáticas comunes a todos los seres vivos. Esto ya lo hemos dicho en todos los talleres porque yo trabajo mucho con regulación de emociones. Ayudan a responder a lo que nos está pasando porque le podemos otorgar un significado a lo que nos ocurre y desde este significado emitimos la conducta propiedad. Yo eh, detesto, pero que me hace chirriar los dientes cada vez que muere un nene chiquitito y escucho que alguien dice la burrada de que papá Dios necesitaba un angelito al lado suyo y lo mandó a buscar. Papá Dios es un sádico si hace una cosa así. Entonces, ese tipo de significado lo que hace es dañar, oscurecer lo poquito puede haber de alegría humana. Entonces, en vez de gozarnos del niño que que tuvimos a nuestro lado, que ya no está, lo que hacemos es echarle la culpa a un Dios desconocido que no es el Dios en el que se supone que creemos. Y eso lo hacemos continuamente a través de las distintas verbalizaciones. Es que Dios te está probando. Dios no tiene que probarle nada a nadie, porque no, si tuviera que hacerlo, no sería Dios. Lo importante es trabajar con los significados que otorgamos a lo que nos ocurre. Y puede ser un significado que duela muchísimo, duele, pero que tenemos que asumir para entonces dar el siguiente paso. Y a veces el siguiente paso nos va a costar meses en darlo, pero se puede dar. Así emitimos las distintas conductas apropiadas, como por ejemplo, mi niño tiene que pasar por un proceso de quimioterapia, pues esto, mi primer hijo murió. Y yo recuerdo bien claro como si fuera ahora, yo acababa de salir de dar clase
Y fui al centro médico porque estaba hospitalizado y en el centro médico y estaba llorando. Él tenía una traqueotomía, se llamaba Luis Anthony. Tenía una traqueotomía y algún día le enseñé una foto y entonces estaba llorando, pero no podía emitir sonido. Y entonces yo lo cargué, estaban las enfermeras alrededor. Yo lo cargué y se quedó callado. Y entonces yo le hacía así con la mano en la barba mía, que era más grande. Y yo decía, papi, esta es la mano de papá, esta es la barba de papá. Esta es la barba de papá hasta que se quedó tranquilito. Estaba muy cansado y entonces yo dije, me voy a ir a bañar y regreso. Y me fui a bañar y me quedé dormido. Y mientras estaba durmiendo el niño murió. Y jamás, 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 jamás me perdonaré el que yo me quedé dormido y no estuve con él en el momento en que se fue. Ese significado ha hecho que yo sea más cauteloso con otras personas o con otros eventos o con otras situaciones. Cada emoción tiene características propias. De lo contrario, serían todos los mismos y no podríamos reaccionar adecuadamente a los eventos vividos porque las respuestas no se aplican automáticamente. Las emociones más fuertes se dan en las relaciones, obviamente, y mientras más íntima la relación, más fuerte la emoción también. Y pueden ser combustible para que haya un altercado grande. Una de las hermanas mías vive en Arizona y ahora con esto de las tías estamos trabajando y ella como vive tan lejos no tiene todos los datos y entonces ella reacciona de una manera fuerte y le tenemos que decir, mamá, pero es que tú no estás aquí, tú no sabes lo que está pasando. Y hay emociones y sentimientos alimentados por el tipo de apego, si es un apego sano o si es un apego tóxico. Los patrones de relación no son fijos ni tampoco son inamovibles, los podemos ir modificando. Lo vemos cuando, por ejemplo, uno de los dos en la relación se hace viejito y dependiente, la otra persona tiene que decidir, voy a estar con esta persona limpiándola, lavándole la ropa, ayudándola a vestirse, o no voy a estar, o voy a hacer otra cosa, dependiendo. Lo que se busca entonces es un sentido de conexión positiva que me permita asumir todos los trabajos que van a venir de ahora en adelante, pero que yo lo pueda hacer sin drenarme. Me voy a cansar, me voy a molestar, pero no me voy a dejar drenar. Y buscar el significado de las respuestas emocionales, entre las cuales una de ellas es el coraje. El coraje siempre es resultado de la frustración. No saber qué hacer, no poder hacer, no esperarse esto. Y puede haber dos tipos de coraje que a mí me gusta identificar. El coraje de la desesperación, que es el más peligroso y dañino. Como yo no sé qué hacer, pues manipulo, soy agresivo, obligo a otras personas, pero también yo creo mucho en el coraje de esperanza. Yo me molesto, me duele, no me gusta lo que está pasando, no lo acepto, no lo entiendo, pero lo veo como una oportunidad para el cambio. Es un coraje asertivo, abierto a posibilidades y siempre pido todos los días de mi vida, dame ese coraje de esperanza, que aunque yo me vea limitado por la edad o por las condiciones físicas o por lo que sea, yo pueda estar abierto a las posibilidades que se le presentan a mi vida. ¿Cómo regulamos el afecto? Es un mecanismo de expresión de estima o desestima. Yo puedo decir, esta persona no me cae bien o me huele mal esto que está pasando aquí. Es un medio para la realización personal. Yo me doy cuenta de que si yo mantengo esta relación, puedo crecer o puedo arriesgarme a no crecer y quedar estancado. Es un idioma para el vínculo, como pueden ser los símbolos, entre los símbolos que dijimos hace un rato, los aros matrimoniales, pero también puede ser un ramo de flores que indiquen este momento de mi vida o de nuestra vida, lo que esto significa. Y hay que regular el afecto y la cognición, lo que tiene que ver mucho con ese sentido de atracción. Yo tengo que reflexionar en este momento de mi vida. ¿Yo estoy dando o estoy recibiendo? Y de lo que doy, ¿cómo lo estoy dando? ¿Qué resultados está viendo? Porque va en dos direcciones. Por eso actualizamos modelos de nosotros mismos y de otras personas también, para afrontar lo que está ocurriendo, ajustarnos y adaptarnos a nuevos contextos que hay en la vida. Estos son algunos tipos de efectos, solamente los voy a mencionar, no los voy a discutir. Efecto amplio son las personas que yo llamo sonrisa colgate, que están bien con todo el mundo, y no, pero no quieren que nadie les toque de cerca porque entonces la herida va a sangrar. Este es el afecto desconcentrado o desconcertado o neutro, que es el que no sabe qué hacer,
y sencillamente se deja llevar. El aplanado es el que sentimos muchísimas veces en nuestra vida cuando estamos cansadas o cansados. Restringido el que manifestamos únicamente en algunos círculos. Inapropiado es el que todo lo trivializa o lo convierte en un chiste o lo convierte en un chisme, que es peor todavía. Y hay una discordancia entre contenido y comunicación. Lábil es que es se siente indefenso y puede ser atacado de muchas maneras distintas porque cambia mucho también. Intensos son las personas que acaban con todo, son las que están todo el tiempo encendidas a 100. Y está el que no tiene traducción, que se llama all over the map, que son todas estas mezcladas en una sola persona, una sola conducta. Bowlby identificó estos tipos de apego, que de nuevo ahora se están utilizando con adultos. El apego seguro es la visión positiva de uno mismo y de los demás. Con los niños era cuando mamá se iba, el nene lloraba, pero sabía que mamá regresaba y entonces se ponía a jugar. O si entraba una persona distinta a mamá o papá, cómo reaccionaba. Evitativa es una visión positiva de uno, pero negativa de los demás. Y hay respuestas inconsistentes de parte de otras personas, sobre todo si son las que yo creo que me deben acompañar. Ambivalente es una visión negativa de uno mismo y positiva de los demás. Puede darse frialdad en las relaciones, no tiene que ser así únicamente. Yo puedo ver a otras personas y esto va a trabajar mucho con el desarrollo de mi autoimagen y mi autoestima. Y hay también un apego que se llama desorganizado. Hay una visión fluctuante de uno mismo y de otros, dependiendo en muchísimas veces de las circunstancias que tenemos que vivir. Por ejemplo, todo lo que está pasando ahora con el cierre del gobierno federal, las agencias de personas que no están cobrando el sueldo y tampoco están recibiendo ayudas por parte del gobierno porque están paralizadas. Puede haber dudas extremas, puede haber mucho miedo. Y el miedo es una emoción que nos dice que hay un peligro inminente. Puede haber distintos estilos en una misma persona dependiendo de los ambientes y de las personas con las que nos relacionamos. Cuando se detectan amenazas a la relación o al vínculo que hemos establecido, puede darse una hiperactivación del sistema de apego, entonces estamos ahí todo el tiempo. O puede darse una deactivación del sistema de apego, me cierro y me niego a relacionarme con otras personas. Esto no es ni malo ni bueno, es sencillamente una manera de responder. También se puede buscar la relación para evitar la dependencia, lo cual no siempre es fácil, pero la razón de ser de esto es protegernos del dolor. Todas las relaciones humanas tienen un momento de dolor, nos duele, ya sea porque pasan los años o porque de momento vemos que hay algo relacionado con el Alzheimer o con la infidelidad o con la falta de respeto de parte de los hijos, lo que sea. ¿Qué solemos hacer? Exageramos lo que está pasando, lo que se conoce como rebeldía adolescente o todo o nada. Sustituimos un sentimiento por otro que en ocasiones puede ayudar, en otras ocasiones no, porque tarde o temprano tenemos que darle el frente a lo que está ocurriendo. Esta persona ya no quiere estar conmigo o yo no quiero estar con esta persona o con este grupo. Tendemos a minimizar lo que está ocurriendo. Eso pasa con el tiempo, no te preocupes. O lo trivializamos convirtiéndolo en un chiste o comparándolo con una película que vimos o un libro que leímos. Y a veces tenemos que atacar a otras personas como defensa. Esto es porque el apego tiene esas dos direcciones. Tiene el hiperactivarse o el deactivarse. Y esto nos va a ayudar a conservar un poco la cordura. Entonces, aplicado a los adultos, está la pregunta: ¿por qué establecemos relaciones y vínculos? Porque siempre hay necesidad de apegos. Porque hay expectativas que nos formamos de estas relaciones, ya sea aprender. Antiguamente estaba la figura del mentor, del maestro zapatero, del maestro carpintero, del maestro de lo que fuera, con quien íbamos y aprendíamos un oficio, pero además de un oficio aprendíamos un vocabulario y además del vocabulario aprendíamos una manera de relacionarnos unos con otros. Es lo que se llama hoy modelado. Recuerda que no se dice modelaje, modelaje es la profesión de los modelos y las modelos. Se habla de modelado. Entonces, yo soy modelo para otras personas, la manera que yo hablo, que yo me comporto, que yo me visto, que yo me relaciono con los demás, el respeto que muestro, qué estoy dispuesto a dar y qué estoy dispuesto a recibir. Entonces, en estas relaciones, ¿por qué algunas alcanzan un nivel de intensidad mayor y otras no? Por el afecto que hay
involucrado, que hay metido ahí, que hay invertido en tiempo, en esfuerzos, en el deseo de lograr algo bonito. ¿Y por qué se mantienen a pesar de los problemas? Porque yo sigo con esta persona a pesar de... Porque mira, porque hay algo, hay un momento dado en la vida que yo recuerdo todavía que sigue siendo importante para mí. Esto lo vemos en los casos de infidelidad. ¿Por qué a pesar de que te has sido infiel sigues a su lado? Porque ha habido otros momentos en que me has sido fiel. O en que en una prueba grande que nos ha dado la vida nos hemos mantenido unidos también. ¿Y por qué se recrean constantemente? Porque necesitamos evolucionar. Esto es la flexibilidad de la que hablábamos. De nuevo, lo que le dije hace un rato de las tradiciones como ilusiones de permanencia, hay que modificarlas. Lo que queremos saber es lo siguiente: ¿estarás ahí cuando necesite de ti? ¿O estaré ahí cuando necesites de mí? Esa es una pregunta clave para toda relación, para todo apego. Nos ayuda a vencer la ansiedad ante la inseguridad y la incertidumbre. Nunca vamos a tener todas las respuestas a todas las preguntas. Siempre va a haber preguntas sin respuesta o respuestas que no son suficientes para atender una pregunta. Todo vínculo, toda relación, todo apego tiene un elemento de ansiedad, todo un elemento de inseguridad y de incertidumbre. Y de nuevo lo importante de los símbolos, como pueden ser los juramentos profesionales o los votos. En este momento, ¿dónde estoy yo en relación a mi persona o mis personas significativas? Y aquí hay algunas ideas que se pueden trabajar. Nos damos apoyo mutuo, hay auxilio, no al hospital, hay confort, significado, propósito. Hace un tiempito nosotros nos vimos apretados económicamente y yo le dije a mi esposa, estamos pasando por un mal momento, por una mala racha, pero con el favor de Dios lo vamos a superar. Todavía no lo hemos superado del todo, pero ya por lo menos podemos aguantar la respiración un poquito más cuando nos metemos en el mar. Y está el concepto de proximidad social, porque la sociedad está hecha a base de relaciones y las relaciones están hechas a base de apegos. La pregunta clave es para qué los establecemos y vale la pena el precio que hay que pagar. El asunto central en una relación entre adultos gira en torno al esfuerzo por crear vínculos que sirvan como puerto y base segura para seguir viviendo, creciendo y desarrollándonos. Sirven como protección contra el sentimiento de falta de significado e impotencia. Imagínense lo que tiene que estar pasando a la gente de Jamaica, que lo pasamos nosotros después de María, pero ellos pueden ser mucho peor a lo que vivimos de nosotros porque no tenían los mismos recursos. Hay unos sentimientos de por qué esto, falta de significado, por qué ese huracán se detuvo tanto, se movió tan lento, entró categoría 6, estaba leyendo esta mañana, e impotencia, no sé qué hacer. ¿Cómo me comprometo emocionalmente cuando no me siento preparado para poder manejar esta situación? Ahí es donde nos ayudamos y apoyamos mutuamente. Más los mitos relacionados con la dependencia afectiva que siempre nos suelen hacer daño, son respuestas prefabricadas que no tienen ninguna relación con la realidad. Y a veces hay que trabajar con el miedo a que nos sintamos abandonados. Ya estamos terminando. Hay que prestar importancia a la comunicación. Recuerden que les hablé hace un ratito de la comunicación verbal y no verbal. Nosotros trabajamos mucho con guiones. Uno es el guión en la farmacia, otro es el guión en el mecánico, otro es el guión en el colmado. Y hay que saber utilizar el guión apropiado en cada momento para poder decir lo que queremos decir. El momento, el tono, el contenido, la receptividad y el que haya continuidad. Las comunicaciones preverbal, verbal o no verbal que estuvimos hablando hace un ratito y siempre nos estamos comunicando para que nos ayuden entonces a promover la maduración y la madurez. En inglés hay un término que se llama knowledge y otro término que se llama acknowledge. Knowledge es el conocimiento. Acknowledge es que yo le doy cabida en mi vida ese conocimiento, que yo lo apropio. Y esto tenemos que trabajar porque podemos saber muchísimas cosas y no necesariamente la estamos apropiando correctamente. Esto implica a nivel de relaciones, conciencia de mí mismo, la función reflexiva del ser, de las personas significativas, cuando yo me doy cuenta de que sí, el tiempo ha pasado y no ha pasado sin dejar su huella, ¿qué va a suceder ahora? De las relaciones entre ambos, ya recuerden que puede ser una pareja, pero también puede ser una familia o puede ser un grupo como la familia extendida o el vecindario también.
de la habilidad para... hay una película muy, muy bonita que si pueden ver que se llama Un hombre llamado Otto, con Tom Hanks. Si la pueden ver, véanla, Un hombre llamado Otto, que va a trabajar mucho estas ideas, sobre todo las relaciones porque él es no verbal y la esposa era sumamente verbal y la chica que aparece desde el momento es mucho más que verbal. Traten de verla y después me escriben y me dicen. Lo importante de los riesgos y de las posibles consecuencias, recuerden que no tenemos una bola de cristal y del control limitado sobre las cosas que se tienen. Recuerden que no podemos amar de manera obligada. Lily García tenía siempre lo que ella llamaba la cajita de herramientas y yo la relajaba mucho con eso. Yo le digo, yo no tengo una cajita, yo tengo un baúl y en el que yo trato de meter mis múltiples selves. Yo soy hombre, padre, profesor, consejero, un montón de cosas al mismo tiempo y cada uno de ellos me define, pero ninguno en particular decide lo que soy. ¿Cómo es el mundo interno? Ese va a ser el resultado del autodiálogo que vamos a tener con nosotros mismos en cada momento y lo que hemos hablado en otros talleres, la memoria del futuro, cómo yo quiero que sea mi futuro. Y la pregunta clave yo creo que al final de nuestra vida es, ¿he sido figura clave en la vida de otros? En ocasiones el desapego es necesario y en ocasiones también es urgente, sobre todo cuando hay maltrato. En ocasiones puede ser algo positivo. Conlleva aceptar las cosas como son sin deseo de controlarla y tomar la decisión correspondiente. Provee un espacio interno que permite tomar perspectiva de uno mismo y de los distintos ambientes, porque recuerda que lo que queremos es vivir, vivir abundantemente. No sobre morir, sino vivir en plenitud. Y tenemos un sentimiento hacia el otro o hacia la relación que no es posesivo, sino más bien claro en el sentido de que esto es lo que yo doy, esto es lo que yo espero, esto es lo que damos, esto es lo que esperamos, más allá del pasado y del deseo del futuro. A veces nos cuesta reconocer que el ser humano tiene una fragilidad innata, fragilidad física, fragilidad emocional, fragilidad espiritual, pues lo reconocemos. Y hay que buscar una manera coherente de expresar esta experiencia. Yo me siento mal, no me estoy sintiendo bien. Por eso cuando hacemos la pregunta, ¿cómo estás? Tenemos que estar abiertos a que la persona nos diga, muy mal. Puedes hablar conmigo, puedes escucharme. A veces el desapego se puede ver como indiferencia y rechazo y no lo es. Es sencillamente que me tengo que proteger, tengo que poner espacio entre tú y yo o entre ustedes y yo, o por el bien de ustedes, yo tengo que alejarme también. Así yo observo, reconozco y acepto las cosas como son sin quedar abrumados o agobiados por la envidia, los celos o lo que sea. Y me permite encontrar una experiencia diferente. Les pongo estas dos imágenes porque son muy, muy significativas. Son los peligros de fuera. Estas son tribus de la Amazonía. El de la izquierda es real, es una foto real de unos indios de la Amazonía que no permiten que nadie de fuera entre en contacto con ellos. El de la derecha es trucado. Fíjense que están los indios con el arco y la flecha, eso fue trucado, porque nadie se hubiese acercado con esos arcos y esas flechas porque lo iban a pasar como carne al pincho. Y es que muchísimas veces no le prestamos atención a los peligros de afuera que están ahí, sobre todo la rapidez o la inmediatez con la que las comunicaciones sociales se están dando. Este es lo que yo puse como logo de mi práctica privada, se llama amarres. Y le puse, hay una R invertida porque así es muchas veces la vida, está invertida. La figura es una figura de África que me regalaron hace muchísimo tiempo que yo tengo todavía y ahí dice la A. Y el logo es la calidad de nuestros amarres, determina la dirección de nuestra vida, toda la calidad de apego. Y el apego mayor, voy a terminar con este poema de Félix López de Vega, no sin antes agradecerle su participación, sobre todo los que han estado en los cuatro talleres. Todavía nos quedaría el de ética, si Dios lo permite, para diciembre. El poema se llama Esto es amor. Desmayarse, atreverse a estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir al rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Por Alice. Ah, muchas gracias por su participación. Queremos informarles que en los próximos días recibirán por correo electrónico el enlace para la evaluación de la actividad y el certificado se le hará disponible a todos los que hayan cumplido con al menos el 90% del webinar. También que una vez la grabación se encuentre disponible en el canal de YouTube, se les informará para que lo puedan revisar y compartir con sus colegas. Les agradecemos su participación y les deseamos un muy buen resto de tarde.